Muy bien, o sea, desde una contracción ventricular, no, hasta Hasta el llenado auricular. la, ¿Sístole? hasta la próxima sístole, claro, o sea, desde una sístole ventricular, desde que empieza una sístole ventricular hasta que empiece una nueva sístole ventricular, o sea, todo el tiempo que va desde la sístole ventricular, después vendría diástole ventricular, sístole ventricular, diástole ventricular, sístole auricular, diástole auricular, sístole ventricular. O sea, hasta antes de que empiece la próxima sístole, eso sería un ciclo cardíaco. O sea, desde que empieza a contraerse hasta que vuelva a empezar a contraerse. Y ahí tenés todos los acontecimientos a vir y por haber. ¿Estamos? El ciclo, me atoré. El ciclo lo podemos nosotros dividir en fases. En las fases arrancarían, supongamos, con una sístole auricular, o sea, el momento en el cual las aurículas se contraen y terminan de llenar a los ventrículos. Hasta que empiece, hasta que termine hasta que termine la diástole ventricular y empiece nuevamente una nueva sístole auricular, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo podemos ir analizando parte por parte. La primera fase del ciclo cardíaco, ¿ustedes lo ven el cartel este anaranjadito acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Y cómo lo saco a esto? Alejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Y cómo la alejo? No sé, yo creo que es porque debe haber alguno pendiente para aceptar, ¿puede ser? Ahí salió. Ahí volvió a aparecer. Es cuando pasa, Cada vez que mueves el mouse. cuando pasa el cursor, me parece. Tenés que ir a ver si no tenés alguno para aceptar. Y sí, el tema es que lo encuentre ahora. A ver. ¿Dónde tengo la...? En participantes creo que te sabe salir arriba. No, ahí te veo a vos. Bueno, no sé. Ah, pero ahí salió. Sí, ahí salió porque dejé... Saliste de la pantalla. Ahí está. No tocamos nada. A ver si lo Entonces, volvés a compartir, capaz que no aparece. la primera etapa A, que sería acá, donde Profe, empieza... tenés que, ¿Sí? tenés que compartir la pantalla, te estamos viendo a vos. Espérate. ¿Ahora sí? Ahí está. Bueno, Perfecto. muy bien. Entonces, primera fase A, que sería acá. Todos estamos hablando de décimas de segundo. O sea, menos de un segundo, de un segundo, es 0,2, 0,4 segundos, 0,8 segundos. Milisegundos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, Son milisegundos. milisegundos, exactamente. La fase del ciclo, entonces, la fase A, que sería esta primera fase, consiste en el momento de la sístole auricular. Acá ves lo que está así engrosado en negro, rayado, es que se está contrayendo el músculo. Esto sería la sístole auricular, donde terminan de vaciarse las aurículas hacia los ventrículos y termina el llenado ventricular. Eso sería la fase A, sístole auricular. Y si vemos acá el electro, está precedida por la onda P, que sería, ¿qué cosa la onda P, Camilo? ¿Camilo? Despolarización auricular. Exactamente, la despolarización, pero no habló Camilo. ¿Quién fue el que habló?
Teldimar. Ah, Teldimar. Bien. Entonces, la Camilo onda puso P, acá en el chat, puso despolarización del atrio. No tengo micrófono, profe, dice. claro, bueno, En el chat lo puso. bien ahí. Acá. Cuando ustedes no tengan el micrófono, lo escriben en el chat. Y Pisi lo puede ir leyendo, ¿está bien? Porque yo no lo veo Acá acá. lo leo. Listo. Sí, Entonces, acá lo acabo de abrir. bien ahí. Entonces, la onda P significa despolarización auricular. ¿Qué le sigue a la despolarización auricular? La sístole auricular, o sea, la contracción auricular. Onda P está acá, entonces esta etapa A es el momento de la sístole auricular, sería este momento, donde termina de llenarse los ventrículos en forma forzada. Antes se había llenado en forma pasiva, ahora es en forma activa, forzada. Muy bien. ¿Qué le sigue a ese? Una vez que se llenaron los ventrículos, empiezan a contraerse los ventrículos, pero se cierran las válvulas AB y aún no se han abierto las válvulas aórtica y pulmonar. No se abrieron la válvula aórtica y pulmonar porque la presión intraventricular aún no superó la presión de la aorta y la arteria pulmonar. Entonces las válvulas aórtica y pulmonar no se han abierto. Pero sin embargo, la presión ventricular superó la presión de las aurículas y se cerraron las AB. ¿Está bien? Entonces se empieza a contraer el ventrículo, pero todavía no se ha abierto ninguna válvula. Entonces a ese momento lo llamamos isovolumétrico sistólico. O sea, ese es el momento isovolumétrico sistólico. ¿Por qué? Isovolumétrico, ¿qué quiere decir? A ver, Silvina Carrizo, ¿qué quiere decir isovolumétrico? Que hay igual cantidad de volumen. Exactamente, que el volumen no se ha modificado, que es el mismo volumen. Pero sistólico quiero decir que es durante la sístole. Porque es al principio de la sístole, donde aún no se abre ninguna válvula y se empieza a contraer el ventrículo. Cuando se empieza a contraer el ventrículo, supera la presión auricular, ¡pum!, se cierran las válvulas auriculares. Al cerrarse las válvulas auriculares se genera un ruido, y es este primer ruido que vemos acá. Este ruido de acá, estos serían los ruidos, la línea 4. Este primer ruido significaría el momento de cierre de las válvulas AB. ¿Por qué? Porque la presión intraventricular superó a la presión de las aurículas. Entonces se cerraron los AB y eso generó un ruido que es el glum. Cuando uno está con el estetoscopio y oculta un animal, auscultar, ¿saben qué significa la palabra auscultar? Escuchar, oír. ¿Cómo? Oír puede ser. Es con el estetoscopio. Cuando vos escuchás los ruidos con un estetoscopio, eso es auscultar. ¿Está bien? Para que lo pongan en el glosario. Auscultar es con el estetoscopio ir escuchando los ruidos que pueden haber. De todo, pulmonares, cardíacos o de la parte visceral. Muy bien. Entonces, sístole, despolarización auricular, sístole auricular, cierre de las AB. Momento isovolumétrico sistólico. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurrió acá? Complejo QRS. ¿Qué quiere decir complejo QRS? A ver, Rebeca Mercado. Andrés Tello. Pues yo le pregunté a Rebeca Mercado. Sí, profe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me indica el complejo QRS? No le sabría decir. Y tendrías que saber ¿Contesto, decirme. profe? Sí. Es el momento de la despolarización del ventrículo. Muy bien. Entonces, acá se produce la despolarización ventricular. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Inicia la contracción del ventrículo. Muy bien. Siempre primero el acontecimiento eléctrico y después el mecánico. Despolarización ventricular, sístole ventricular. En el momento de la sístole ventricular, que sería el momento D, tendríamos el momento isovolumétrico sistólico y a su vez el momento en que se cierran las AB.
y todavía no se han abierto la aórtica y pulmonar. Por eso es isovolumétrico, porque el mismo volumen, no se ha abierto ninguna válvula, por eso se mantiene el mismo volumen, y es durante la sístole, y eso genera un ruido, que es el glum. El glum-dup, el glum sería el momento del cierre de las AB. ¿Está bien? Luego Sí. se abren las aórticas y pulmonares, entonces la sangre es expulsada, es el momento de eyección de los ventrículos, es expulsada hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar. Entonces ese es el momento de expulsión o eyección ventricular. Se empiezan a vaciar, ¿ves? Continúa la sístole y se empiezan a vaciar los ventrículos. Es vaciado el ventrículo, eso es, profe. Claro, que sería el momento de la eyección. Se han abierto las válvulas pulmonares y aórticas. Entonces la sangre sale. ¿Por qué? Porque la presión ventricular superó a la presión de la aorta y de la arteria pulmonar. Y eso hace que la sangre salga. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una duda. Dime. El volumen isovolumétrico, no, como que no entiendo. ¿Es el mismo volumen comparado con qué cosa? ¿Con el volumen del otro ventrículo? No. Ahí adentro, o sea, el volumen del ventrículo no cambió. Se llenó y como no se bien. está vaciando porque están todas las válvulas cerradas, el volumen se mantiene igual. ¿Está bien? Ok. Entonces, pero Sí. sin embargo estás en sístole, o sea, el ventrículo se viene cerrando con el mismo volumen, por lo tanto está aumentando la presión intraventricular, ya lo vamos a ver, hasta que supere la presión de la aórtica y de la arteria pulmonar, entonces se van a abrir las válvulas aórtica y pulmonar, entonces la sangre sale eyectada. Ese es el momento de expulsión ventricular. Una vez que terminó la expulsión ventricular, la presión de la aorta y de la arteria pulmonar supera a la presión de los ventrículos, entonces las válvulas, ¡tac!, se cierran. Cuando se cierran las válvulas, se genera el otro ruido. ¡Dup! Y es el momento en que empieza a relajarse los ventrículos, o sea, el momento de que empieza la diástole ventricular. O sea, terminó el momento de contracción y empieza la diástole ventricular, empieza a relajarse el ventrículo, sería este el momento, no este. Empieza a relajarse el ventrículo, pero todavía la presión intraventricular no es menor que la presión de las aurículas, por lo tanto todavía no se abrieron las válvulas. Se cerraron las válvulas aórtica y pulmonar, pero aún no se han abierto las válvulas aurículo-ventricular. Entonces, empieza a relajarse el ventrículo, pero las válvulas no se han abierto. Entonces sería el momento isovolumétrico diastónico. O sea, esa instancia es cuando el volumen, esto sería la línea 3, volumen ventricular. El volumen no cambia, se mantiene estable, pero sin embargo estamos en la diástole ventricular. Esta sería la onda T, ¿no es cierto? Sí. Lucas, sí. Jimena. Es la onda T, exactamente. ¿Y la onda T a qué corresponde, Jimena? A la repolarización del ventrículo. Muy bien. Entonces, la repolarización del ventrículo coincide con el final de la sístole y empieza a relajarse el músculo ventricular, o sea, el momento de la diástole ventricular. En la primera instancia todavía no se ha abierto ninguna válvula, entonces el volumen es el mismo, isovolumétrico diastólico, aunque la presión cae mucho, va cayendo, ¿está bien? Hasta que cuando la presión ventricular es menor que la presión de la aurícula, se abren las válvulas auriculares y la sangre que estaba en la aurícula, porque acá no había parado la circulación, la sangre seguía volviendo a la aurícula. Perdón, al abrirse la válvula, la sangre, ¡pum!, cae al ventrículo. A un ventrículo que no está vacío del todo, pero tiene poco volumen de sangre. Entonces, ese es el momento
en que empieza el llenado, empieza el llenado pasivo de los ventrículos, cuando se abrieron las válvulas auriculoventriculares. Luego llegamos al momento A de nuevo, que es la sístole auricular, llenado activo. ¿Está? Sí. Muy bien, entonces, lo vamos a ir repasando de acá. Sístole auricular, se terminan de llenar los ventrículos. Sístole ventricular, con las válvulas cerradas, momento isovolumétrico sistólico. Este era el momento de la sístole auricular. La fase isovolumétrica sistólica. Se abren las válvulas aórtica y pulmonar. El momento de eyección ventricular. Se relaja. Perdón, acá. No sé por qué los puse al revés a esto. Ya algún día capaz que los cambio. Creo. Se relajan los ventrículos, pero todavía no se ha abierto ninguna válvula. Momento o fase isovolumétrica diastólica, que sería acá. Luego se abren las válvulas, acá sería, que sería el isovolumétrico diastólico. Se abren las válvulas, la sangre cae, el momento de llenado pasivo, que sería el momento de la diástole ventricular y diástole auricular, todavía no sé. O sea, es el momento del silencio, donde no está contraída ninguna cavidad del corazón, se han abierto las válvulas, entonces la sangre cae a los ventrículos. En cuanto a los momentos, tenemos despolarización auricular, contracción de las aurículas. Despolarización ventricular, contracción de los ventrículos. Repolarización ventricular, diástole ventricular. Y el momento del silencio y llenado pasivo. Primer ruido, cierre de las AB. Sístole ventricular. Momento isovolumétrico sistólico. Cierre de las AB. Primer ruido audible. Segundo ruido audible. Relajación del... apertura, cierre, no, ¿dónde estoy? Acá, cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, en la diástole ventricular, sería el segundo ruido. Primer ruido, cierre de las AB. Segundo ruido, cierre de la aórtica y pulmonar. Sería este ruido. Muy bien, sería el DUP. Entonces, glum, DUP, cuando vos haces el glum, sería el primer ruido o sería el ruido sistólico, y el DUP sería el ruido diastólico, que sería el cierre de las aórticas y pulmonares cuando estás en la diástole ventricular. O sea, el primer ruido es un ruido sistólico y el segundo ruido es un ruido diastólico. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Sí, profe. Ahora hay dos ruidos más. Esos otros dos ruidos son dos ruidos que no son audibles con un estetoscopio, sino que podrías registrarlo con un aparato, pero no con un estetoscopio. Vos no lo oís, lo podés registrar con un aparato especial. Esos dos ruidos corresponderían a dos momentos. Uno sería este ruido, este sería el primer ruido, segundo ruido, esto podríamos nombrarlo como el tercer ruido, que es acá, que es el momento en que se abrieron las válvulas AB y la sangre cae pasivamente al ventrículo. Entonces esa caída de la sangre pasivamente al ventrículo hace, al caer al fondo del ventrículo, hace vibrar los pilares, y es este ruido que vos escucharías, que estaría acá, que sería un tercer ruido que vos no lo podés escuchar, pero que está, que existe. Sería Profe, este tercer. Sí. o sea que solamente se puede escuchar cuando se cierran ¿cómo se llama? Las válvulas. Nada más. Exactamente. Nada. O sea, vos vas a escuchar el primer ruido, que es el sistólico, cuando se cierran las AB, y el segundo ruido, que es el diastólico, cuando se cierran la aórtica y pulmonar. Pero no podés escuchar estos otros dos ruidos que están acá. Que uno sería este tercer ruido,
que es el ruido cuando se abren las AB y la sangre cae al ápice del pulmón. Y entonces se vibran los pilares y ese es este ruido que estaría marcándose acá. Y el El cuarto ápice del ruido... corazón. ¿Cómo? Del corazón, Claro. no del pulmón. No, yo dije pulmón del corazón. Sí, Yo por estoy eso, por la pasado duda, de para acá. que... Estoy dando vueltas Por de las horas dudas. y horas de la porquería esta del Zoom dando clase. Sí, me Detesto esto, imagino. nunca más en mi vida volveré a dar clase con él. Bueno, y aparte porque a ¿El mí me cuarto gusta andar ruido? por los bancos, verle las caras, hacer algún chiste, algo, y esto acá no se puede hacer nada de todo eso, es horrible. Nada. Pero bueno, es lo que hay. Y el último ruido, que sería este ruido, fíjense que ocurre después de la despolarización auricular en la fase A del ciclo, o sea, la fase de la sístole auricular. Acá. Ese ruido se debe a que cuando se inyecta la sangre con fuerza a los ventrículos para terminar de llenar los ventrículos, vibran las valvas de las válvulas auriculoventricular. Entonces, al empujar la sangre con fuerza, las valvas vibran y ese sería este cuarto ruido, pero que no es audible. ¿Está claro? Primer ruido, cierre de las AB. Segundo ruido, cierre de la aórtica y pulmonar. Tercer ruido, la caída libre de la sangre en el llenado pasivo del ventrículo, que hace vibrar los pilares. Y el cuarto ruido, sístole auricular, que hace vibrar las valvas de las válvulas auriculoventricular. Se terminó con los ruidos. ¿Estamos? Vamos a continuar con el ciclo. Vamos a ver primero los volúmenes ventriculares, que sería la línea 3. El volumen, ustedes ven que el volumen ventricular viene subiendo, subiendo, subiendo en la fase A y se pega un empujoncito al final durante la fase A. Pero la llenada viene de antes, se viene llenando y acá hay como un pequeño enviado. O sea, todo este momento en la parte E, que sería acá, del ciclo, que sería la parte del llenado pasivo, al abrirse las válvulas, cae la sangre al pulmón, al ventrículo y empieza a llenarse el ventrículo. Se va llenando hasta que luego hay la sístole auricular y termina de llenar el ventrículo. ¿Está bien? Se termina de llenar el ventrículo, se cierran las AB, o sea, acá sería el momento de cierre de las válvulas auriculoventricular, que coincide con el ruido y coincide con la sístole ventricular, que sería el periodo B. Acá se cerraron las válvulas, entonces es el momento isovolumétrico sistólico. Se abren las válvulas aórticas, esta línea de punto 1 es la aorta. No está marcada acá la arteria pulmonar, pero es lo mismo, porque es exactamente igual. Y esto es el ventrículo izquierdo, no está marcado el ventrículo derecho. O sea, esto está sobre el lado izquierdo del corazón. Nos quedan 10 minutos. Volvemos a entrar, ¿eh? Descansamos 5 minutos y volvemos a entrar. Entonces, el momento isovolumétrico sistólico, pum, cierre de las AB. Luego se abre la aórtica y la pulmonar, por lo tanto se empieza a vaciar. El volumen ventricular cae, hasta que se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. Al cerrarse las válvulas, el volumen no se modifica, pero sí se sigue relajando el ventrículo. Entonces, el momento isovolumétrico diastólico. Se abren las válvulas, en E, empieza el llenado pasivo, contracción de las aurículas, o sea, sístole auricular. La sístole auricular termina el llenado ventricular, y luego que termina este llenado, sístole ventricular, se cierran todas las válvulas, isovolumétrica, se abre la válvula aórtica, cae el volumen y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Lo entendieron el volumen? ¿Qué dicen, Pisi? Profe, ¿termina cuando se cierran las válvulas aórticas y pulmonares? Termina
¿Termina qué cosa? ¿De vaciarse? Claro. Claro, digamos, termina el ciclo hasta que después empieza de nuevo. Claro, acá termina, bueno, el ciclo, como es un ciclo, vos lo podés arrancar donde quiera. Acá lo estamos arrancando desde la despolarización auricular, que sería la sístole auricular, despolarización ventricular, sístole ventricular, etcétera, 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 hasta la nueva. O sea, acá en realidad acá el ciclo está considerado desde la sístole, desde la primera sístole auricular. Y termina cuando va a iniciarse la otra sístole auricular. Ahí termina el ciclo, que terminaría al final del llenado pasivo. Y después viene la sístole auricular. O sea, un ciclo sería esto, desde A a E. Sístole auricular, isovolumétrica sistólica, o sería sístole ventricular, eyección, expulsión ventricular, isovolumétrica diastólica, llenado pasivo del ventrículo y chao, ahí termina un ciclo. Vuelve con la próxima sístole auricular. Eso sería un ciclo completo. ¿Está bien? En Y cuanto acá a me piden volver a explicar el volumen o esto. el ciclo. Un ciclo es desde un acontecimiento hasta que empiece el próximo acontecimiento, hasta que vuelva a empezar el mismo acontecimiento. O sea, el ciclo arranca con la sístole auricular, termina el ciclo cuando va a empezar la otra sístole auricular. Ahí terminó el ciclo. Si no, estaríamos contando 2 veces la sístole auricular. Pero entre una sístole, entre que se contrae una aurícula, se relaja, se contrae el ventrículo, se relaja, hasta que se vuelva a contraer antes de que se vuelva a contraer la aurícula, ahí terminó un ciclo. O sea, vos escuchás, glum-dup, un ciclo, cuando vuelva a ser el glum, ahí terminó el ciclo. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos con, Sí, entonces. profe. El Bien, volumen es que no se entendió muy bien. bien. Vamos acá. Despolarización auricular. Sístole auricular. Sí. En el feto, ¿tendría algún punto donde arranca el ciclo cardíaco? Vos lo podés arrancar donde quieras, porque un ciclo quiere decir una cosa redonda, empieza donde vos se te antoje. Pero lo que no tenés es que repetir nada. Convencionalmente, las fases del ciclo se las manejan así. En cualquier libro ustedes van a encontrar este orden. O sea, sístole auricular, y hasta que empiece la nueva sístole auricular es un ciclo. Sístole auricular, y hasta sístole ventricular, y hasta que vuelva a empezar la próxima sístole auricular. Eso sería un ciclo. ¿Bien? Gracias. Entonces, cuando vos querés sacar la frecuencia cardíaca, lo que vos vas a contar es una determinada cantidad de ciclos, los ciclos que va a haber en un tiempo determinado. Por ejemplo, 1 minuto. Entonces, cuando vos querés decir cuál es la frecuencia cardíaca, vos vas a escuchar durante 1 minuto. Y vas a escuchar glum-dup 1, glum-dup 2, glum-dup 3. Y así. No, glum y dup no va a contar 2, porque digo esto porque los prácticos lo hacen, y entonces en vez de poner 60 o 70, tienen 120, 140, ¿no? Porque estás contando 2 acontecimientos que pertenecen al mismo ciclo. ¿Está bien? Estás contando el cierre de la AV y el cierre de la aórtica y pulmonar. No, es glum, dup, un ciclo. Glum, dup, otro ciclo. Glum, dup, tercer ciclo. Y así sucesivamente. Entonces, va a contar la cantidad de ciclos que hay en 1 minuto. Eso se llama frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Vamos a los Gracias. volúmenes. Yo lo arranqué desde acá, porque arranqué desde el llenado pasivo, el momento E. Este sería el momento E. Se abren las AV, la sangre que estaba en las aurículas cae en los ventrículos. Llenado pasivo. Entonces empieza a aumentar el volumen de sangre en los ventrículos. Hasta que se produce la sístole auricular. Terminan de llenarse los ventrículos. Sería acá. ¿Ves que acá es A y acá es A? Estamos en el mismo momento, ¿está bien? Terminan de llenarse los ventrículos. Después viene la parte isovolumétrica sistólica, porque no hay ninguna válvula abierta y empiezan a contraerse los ventrículos. Y luego se abre la aórtica y pulmonar, se empiezan a vaciar los ventrículos, hasta que se cierran la aórtica y pulmonar, que sería este ruido, y el ventrículo está relajado, por lo tanto el isovolumétrico diastólico. Se abren las AV, empieza a llenarse nuevamente, se contrae
la aurícula, terminan de llenarse, y empieza, que sería acá, y empieza nuevamente la fase isovolumétrica sistólica, y así sucesivamente. ¿Está bien? Por eso acá está medido en mililitros, si ustedes ven acá, y acá está medido en presiones, porque estamos hablando de presiones. Y acá está medido en milivoltios, estamos hablando de corrientes eléctricas. ¿Está? Y esto es la presión auricular, es otra cosa. Bueno. Muy bien. Me olvidé lo que íbamos a decir. Entonces vamos a ver ahora las presiones ventriculares. Primero arranca con la sístole auricular, termina la última llenada, y en esa última llenada hay un pequeño incremento de la presión ventricular, porque lo llenó a presión. Se cerraron las válvulas. Empezó a contraerse el ventrículo, pero todavía no se abrieron, o sea, acá se cerraron las AB, pero están cerradas, y el ventrículo se está empezando a contraer, sería este momento, B. Entonces la presión empieza a aumentar, aumenta, hasta que se abre la válvula aórtica. ¿Está bien? Y empieza a vaciarse el volumen, pero la presión sigue aumentando. ¿Por qué seguirá aumentando la presión cuando el volumen ventricular se está vaciando, que sería este momento C? ¿Está bien? ¿Y por qué sigue aumentando la presión hasta la mitad más o menos del momento C? ¿Qué les parece a ustedes? Por la contracción, profe. Está bien, es porque se está contrayendo el ventrículo, pero ¿por qué aumenta la presión si se abrieron las válvulas aórtica y ¿Aumenta pulmonar? el flujo? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Aumenta Lourdes? el flujo? Ay, ¿aumenta el Flujo flujo? de movimiento, no es que aumente el flujo, sino que el flujo va en un sentido, va en el sentido hacia las válvulas, hacia la aorta y la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué sigue aumentando la presión? A pesar de que se abrieron las válvulas y está en el periodo de eyección, o sea, en el periodo de vaciado ventricular. Fíjese cómo el volumen viene cayendo, cae el volumen, y sin embargo aumenta la presión. A ver, Lucas, ¿quería decir algo? Perdón, profe, puede ser para que haya diferente, ¿cómo le digo? Pasa que no Para, quiero mentir. para seguir superando la presión de las aurículas. Ajá. De las aurículas no, porque las aurículas están De las cerradas. arterias. De Ahora las mucho arterias. más. Claro, porque no están vacías las arterias. Tienen sangre. Esa columna, nos queda menos de un minuto. Volvemos a entrar por el mismo, ¿eh? Esa columna de sangre hay que hacerla mover en un sentido. Habían tratado de volver, porque había disminuido la presión ventricular, porque se empezó a relajar los ventrículos, habían empezado a volver la sangre, y ahí se cerraron las